Muchas gracias y muchísimas gracias. Lo primero, dar las gracias a la directora de ANECA, a Mercedes, por la invitación y por contar con CRUE y contar con las universidades para este encuentro, para esta jornada de hoy. Y, como no, pues una alegría volver a coincidir con el ministro. Llevamos, como lo ha dicho, llevamos un recorrido intenso donde además la colaboración entre universidades y ministerio y universidades, pues por fruto de la pandemia y ha sido muy estrecha y donde bueno, pues hemos ido avanzando, hemos ido intercambiando opiniones y ahora bueno, pues colaborando en ese futuro y en esos cambios que creemos todos tan necesarios para el sistema universitario. Mi intervención va a ser una intervención, si me lo permiten, muy generalista y le pediría al personal de ANECA que si me paso de tiempo que me lo diga. De todas formas, si me permitís, lo voy a poner porque cuando uno habla de lo que le apasiona, pues suele pasar eso, que uno se despista en el tiempo, ¿no? Coincido totalmente en la necesidad que antes señalaba el ministro y yo creo que compartimos todos en la necesidad de poner en valor la docencia. La docencia es un elemento clave, fundamental, es nuestra espina dorsal como sistema universitario, como universidades. Sin estudiantes y sin la labor docente no habría alumnos. Y no creo que debamos entrar en esa disyuntiva de que vivimos, si recordáis los que vivimos la transición hacia Bolonia, de docencia versus investigación, investigación versus docencia. Creo que eso es un gravísimo error, un grave error que se ha ido minimizando, pero que sigue estando ahí y que además se ha acrecentado, como se ha dicho, con el sistema de promoción, de acreditación y de incremento salarial que suponen los sexenios. Somos personal docente e investigador, es investigador, no o investigador, con lo cual cualquiera que esté en la universidad como PDI pues tiene que realizar ambas funciones, una labor docente y una labor investigadora. Y como siempre, esa labor, tanto la labor docente como la investigadora, se tiene que hacer con la máxima responsabilidad y se tiene que hacer asumiendo el intentar conseguir los máximos resultados en ambas facetas, tanto en la faceta docente como en la faceta investigadora. Y quizás pues todo el sistema de acreditaciones que tenemos, con el baremo que se aplica, el propio Bolonia, uno de los fallos de Bolonia, o el no haber sabido en España aplicar bien Bolonia, pues nos ha llevado a ir, no digo desvirtuando, pero sí, como decía antes el ministro Castel, poniendo en un segundo plano en algunos casos y dependiendo sobre todo afectando, lo que más nos preocupa, que afecta sobre todo a los más jóvenes, que entran con una cultura diferente a la que teníamos los que entramos en otro periodo, donde cuando entramos de becarios, que entonces éramos becarios, no éramos contratados, pues lo primero que pedíamos es que se nos diera docencia y pedíamos que se nos dieran clases y no había más alegría que te la dieran. Y lo querías por vocación, y lo querías por ganas, y lo querías por ese contacto con los estudiantes. Y hoy también se hace por eso, no lo dudo, pero también se hace porque hay un número de horas que hay que tener porque si no, no te acredita. Es decir, hemos quizás encasillado demasiado la función universitaria con demasiados parámetros y eso ha hecho que pierda un poquito de frescura. Y creo que además en el ámbito de la investigación yo creo que hay además de ese prestigio y de ese incremento salarial, pues también hay quizás por parte del profesorado hay del conjunto de investigadores en general, hay la conciencia de que se trabaja en la investigación para un bienestar social, que con eso contribuimos pues, al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la economía, que contribuimos bueno, pues, a tener una mejor sanidad, un aseguramiento alimentario y alimentos de calidad, que contribuimos con eso al desarrollo del pensamiento crítico desde el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales, y hay bueno, pues cierto orgullo, ¿no? En cambio, en el ámbito de la docencia creo que no somos totalmente conscientes, o por lo menos de una forma generalizada, de la importante labor que significa la docencia, de que con esa docencia estamos formando a los futuros profesionales y líderes de nuestro país, de que si lo formamos bien la situación irá a mejor y que si no lo formamos tan bien, pues la situación no irá tan bien. Y es fundamental esa formación de nuestros jóvenes. Es verdad que cuando llegan a la universidad llegan ya con una personalidad casi desarrollada, no totalmente desarrollada, casi desarrollada. Y en esa etapa universitaria donde tenemos que ser capaces de ofrecerle
todos los medios que tengamos para que exploten todas sus responsabilidades. Por lo tanto, creo que el profesorado debe ser consciente, debe trascender de la función que significa la docencia, que no significa solamente llegar y dar una clase, sino que significa que estamos formando al futuro. No hay mejor elemento de transferencia, ya que se ha hablado del sexenio de transferencia, ministro, no hay mejor elemento de transferencia para una universidad que formar bien a sus estudiantes y que esos estudiantes lleven el conocimiento aprendido, las aptitudes y las actitudes aprendidas en la universidad, lo lleven a la sociedad y con eso mejoren la sociedad. Y eso creo que es algo en lo que tenemos que incidir de una forma importantísima, ¿no? Sobre todo cuando nos preguntamos qué sociedad queremos para el futuro, porque sabiendo qué sociedad queremos para el futuro, y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo en una sociedad del bienestar, una sociedad del conocimiento, una economía que ojalá en algún momento en nuestro país se decida por ser una economía del conocimiento y no simplemente por ser comerciantes, pues cuando tengamos ese cambio o cuando tengamos claro eso y evolucionemos, pues tendremos clarísimo cómo debe ser la universidad, porque sabremos cómo tiene que ser el estudiante y sabremos lo que tiene que hacer el profesor. Y creo que eso en nuestro ámbito, en la aula y en el ámbito de las universidades lo tenemos claro. No lo verbalizamos, pero sí de forma individual pues lo vamos teniendo claro. Y que creo que la mayoría del profesorado lo hace, pero que quizás no el sistema no acompaña, o los procesos de evaluación, de acreditación, no acompañan lo suficiente para que eso se desarrolle. Que la universidad no sea solamente la transmisión de conocimientos dogmáticos, que volvamos a la universidad medieval, sino que sea un lugar pues, donde se transmite un conocimiento que sabemos cambiante, un conocimiento que tiene fecha de caducidad, que evoluciona, un conocimiento y que esa generación de conocimiento tan importante labor que tiene la universidad también se tiene que transformar en un elemento generador de cambio de la propia sociedad, como os decía, a través del propio conocimiento que generamos y también de esa transmisión. En definitiva, las universidades lo que tienen que ser, y también es verdad que todo esto se juntan muchas variables, no solamente el tiempo del profesor, no solamente la estructura de los títulos mediante los ECTS, yo ahí tengo una espina personal clavada, porque yo era de los que, cuando antes de llegar a Bolonia, me gustaba hablar con mis estudiantes en clase. Me gustaba hablar, de partir. No había un límite de tiempo que hoy, por desgracia, los ECTS nos lo han impuesto. Yo he seguido dando clases hasta que fui presidente de CRUE, donde ya hubiera sido un sadismo por mi parte hacia mis compañeros por la agenda, no por otra cosa. He seguido dando clases en primero, muchos rectores lo han seguido haciendo, no tantas como nos hubiera gustado, clases en primero y en segundo de carrera. Y claro, llegaba y decía, oye, que tienes 5 horas para dar este número de temas, o tienes 10 horas para dar... Eso yo creo que nos ha llevado a un encorsetamiento y, si me permití un poco la expresión, a una funcionarización de la docencia que está haciéndonos daño, porque estamos perdiendo... Y generalizo y a lo mejor no debiera, ¿no? Pero creo que hemos perdido cierta frescura, cierta capacidad de interaccionar con nuestros estudiantes y hacer de nuestra aula un espacio de reflexión, de diálogo, de crítica argumentada. Y no estoy hablando de que toda la hora se dedique a eso, pero que 5 minutos se dediquen en una clase o cada 2, o el tiempo cada uno ya según su dinámica, pues creo que sería fundamental, ¿no? Porque lo que estamos formando, como os decía, son los futuros profesionales y los futuros líderes. Y para eso, pues, tenemos que hacer las cosas que lo estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo muy bien, pero debemos y creo que tenemos que exigir, bueno, pues al Ministerio, a las agencias de evaluación, a todas esas personas que al cabo son las instituciones que son las que nos ponen las normas, pues pedir también una mejora de la universidad en ese sentido, ¿no? Y desde luego, en ese escenario pues nos enfrentamos a grandes retos. Un gran reto sería, desde luego, conseguir esa flexibilidad, ¿no? Donde lo importante es cubrir el temario y cubrir el número de horas. Yo a veces lo digo y seguro que algunos de los que nos están escuchando pues también me tratarán de hereje, y también me tratan de hereje en mi universidad cuando lo digo, pero que si hay un tema que no se da, no pasa nada. A lo mejor es más importante que esa hora que se ha, entre comillas, perdido por no dar un tema, se aproveche en otro tipo de actividades donde posiblemente el alumno sea capaz de
interiorizar una serie de conceptos, interiorizar una serie de actitudes de un gran valor, ¿no? Volver un poco a ese intercambio mucho más estrecho. Es verdad que en los cursos más avanzados, donde el número de estudiantes es menor, se puede hacer con más facilidad, y luego tenemos un problema, y es un problema estructural, que son los grandes, el gran número de alumnos que tenemos, sobre todo en los primeros cursos y sobre todo en algunas disciplinas. Eso entorpece y dificulta, y eso solo se resuelve con algo que venimos reclamando, con recursos, con nuevas estrategias y, de luego, con un nuevo diseño. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero sí, si empezamos a caminar en algún momento, pues podremos ir haciéndolo. Como decía, junto con todo esto de conseguir interiorizar la importancia de la docencia, interiorizarla a nivel personal, de la trascendencia de la docencia, junto con ese espacio y crear esos espacios de reflexión o fomentar y seguir avanzando en esos espacios de reflexión que se hacen muchas veces fuera del aula de la formación reglada y se hacen de una forma fuera de esa formación reglada, pues junto con eso también tenemos otros, creo que tres grandes retos, uno de tipo estructural, tamaño de grupo ya lo he nombrado, y hay otros, y también estructurales, culturales, y también sobre la formación y la evaluación del profesorado. Creo que en la formación del profesorado, de los primeros cursos que empezaron a darse cuando empezó a implantarse Bolonia a hoy, hemos andado un gran trecho. La cosa ha mejorado notablemente. De cursos desperdigados, inconexos, las universidades han sido capaces de armar estructuras coordinadas y con coherencia que permiten una mejor formación del profesorado, pero que también, igual que la evaluación y la formación del profesorado, nos van a dar como resultado el profesorado que vamos a tener. Y me permite una similitud con el ámbito de la investigación, por uno de los problemas que creo que tenemos en la formación de la docencia. La institución, los centros, la propia universidad organiza actividades formativas con el criterio que considera, ayudándose de expertos. Pero en el ámbito de la investigación, cuando uno aterriza siendo alumno colaborador o luego un poquito más tarde ya de contratado a un departamento, pues enseguida se integra en un grupo y entra en la dinámica del grupo. Y todo el mundo colabora en su formación. De una forma a lo mejor no explícita, pero todo el mundo colabora en un mismo proyecto, ¿no? Y en ese mismo proyecto uno se va desarrollando. Esto, mi experiencia personal, y aquí uno tiene que tirar mucho de experiencias personales, yo tuve la suerte de que me pasó en investigación y me pasó en docencia. Y en docencia, cuando entraba en el departamento, pues tú te integrabas en una dinámica de formación donde ibas a las clases de tus mayores, aprendías lo que había que hacer y lo que no había que hacer, las dos cosas se aprenden, y de esa forma pues uno va creciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la situación en la que estamos, y posiblemente por esa desviación a que tenemos poco tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer, y además donde cada vez se nos exige más, pues creo que hemos perdido un poco ese principio de corresponsabilidad en la formación de la docencia, de formación del docente, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que incentivar. Estoy convencido de que se sigue dando, estoy convencido de que hay departamentos que siguen manteniendo y áreas de conocimiento a los departamentos que siguen manteniendo ese tipo de dinámica, pero que quizás sería necesario que incidiéramos fundamentalmente en ella. Es fundamental incidir en un proceso de corresponsabilidad en la formación tanto del título en sí como de cada curso, como desde luego dentro del área de conocimiento y del departamento. Si no tenemos ese principio de corresponsabilidad, si no todos somos partícipes, igual que en la investigación, de un mismo proyecto, la verdad es que creo que por mucho que hagamos no va a haber una mejora. Hay alguna universidad que tiene... Y no voy ni por la mitad, ya ha pitado esto, así que es lo que os decía. Creo que hay alguna universidad que tiene sistemas precisamente donde se premia el trabajo del área de conocimiento o del departamento en la docencia. No de forma individual, sino entre todos. Y eso hace que todo el mundo apoye a todo el mundo y que todo el mundo enseñe a todo el mundo. Y que cuando hay una desviación, pues todo el mundo se preocupe, ¿no? Y creo que ANECA, querida Mercedes, no estaría mal, y querido ministro, en que nos planteáramos algún tipo de incentivo institucional, no sé, algo para que entráramos de nuevo en esa cultura de que cuando un estudiante, un ex estudiante ya contratado, persona que se incorpora a un área de conocimiento o a un departamento, sea tutelada
y acompañen el procedimiento. Todos crecemos en eso. Ya digo, yo tuve esa suerte. No sé si buen o mal docente que soy, pero desde luego la parte buena que pueda tener como docente es tanto en las formas de hacer como en el conocimiento. Son dos cosas fundamentales. El conocimiento que se aprende asistiendo a clase, por ejemplo, y seminarios y cosas que hacíamos a nivel interno, yo creo que eso deberíamos en gran parte recuperar. Tenía mucho más que hablar para la formación del docente. Este fin de semana pasado, tengo dos hijos en edad universitaria, uno acaba de terminar, la otra está en la mitad de su grado. Le preguntaba, ¿qué valoráis del profesor? Es verdad que había diferencia entre los dos porque uno ha acabado y la otra pues todavía le queda, ¿no? Pero coincidían, os voy a leer en lo que coincidían. En el respeto, y yo creo que coincidimos todos, en el respeto al estudiante, en la vocación del profesor, en que conozca la disciplina y nos prepare para el futuro. Yo recuerdo profesores estupendos que tuve, que si hubieran tenido una evaluación, una encuesta como se nos hace al profesorado, hubieran sacado la máxima calificación, pero que luego cuando empiezas en tu desarrollo profesional te das cuenta que lo que te enseñaron pues no era aquello que te necesitábamos, ¿no? Un profesor que nos haga pensar y algo tremendamente importante, que creo que también es una labor importante en la parte del profesorado, una evaluación coherente. Es fundamental que haya una evaluación coherente. No significa una evaluación fácil, pero sí que haya coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Yo creo que una de las grandes cosas que han aflorado, que conocíamos, pero que han aflorado ahora con la situación de la pandemia que hemos vivido, era que los estudiantes lo que estaban preocupados no era de lo que iban, y siguen preocupados, de lo que tenían que aprender, sino de cómo se les iba a examinar. Y los profesores no de lo que tenían que enseñar, sino de cómo iban a examinar. Creo que eso tenemos que romperlo. Lo importante no es siendo importante el examen, siendo importante la evaluación, pero no es lo más importante es que el estudiante aprenda. Y eso es un proceso, y voy a cortar muchísimo, Mercedes, no te preocupes, en el tema de la evaluación, además del profesorado, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos en la evaluación en la investigación se evalúan resultados. En la evaluación de la docencia no evaluamos resultados, cuando además es verdad que en esos resultados el profesorado es una parte, pero luego hay otra parte que es evidentemente el estudiante, ¿no? Pero si nos limitamos a evaluar pues, procedimientos, si nos eliminamos a evaluar pues, los proyectos de innovación, los cursos a los que asiste el profesorado, pues al final no creo que consigamos el fin que vamos persiguiendo. Según se ponga ese sexenio de docencia, esa evaluación, y lo hemos comentado alguna vez, así será el profesor que tengamos en el futuro. Teníamos un personal, una universidad donde prácticamente se investigaba, pero se investigaba poco, se puso el sexenio de investigación y somos la 10ª potencia mundial, tanto en cantidad como en calidad. Se puso el de transferencia y dentro de unos años veremos ese salto. Bueno, pues con la docencia pasa igual. Si ponemos un sexenio de docencia, creo que se debe analizar, y os agradezco que hayáis contado con CRUE para analizar criterios, en que no debe ser una cuestión solamente de recopilar cromos, ni una cuestión de indicadores. Tenemos que ir mucho al producto final, ¿no? Y en esto también enlazo este producto final, que sería el profesional que en conocimiento, actitudes y valores es una persona solvente en el desarrollo de su profesión. Como decía, también aquí el tema de la encuesta a los estudiantes. Yo sé que en esto lo mismo no estamos de acuerdo el ministro y yo, pero con matices. Muchas veces estoy de acuerdo totalmente, es decir, que el estudiante es el centro de la universidad. No habría universidad si no hubiera estudiantes, indudable, pero no es nuestro cliente. Y creo que muchas veces hacemos una visión del estudiante como cliente. Yo creo que para todo el sistema, el educativo en su conjunto, pero especialmente para el universitario, el estudiante es alguien que la sociedad, sus padres, evidentemente su familia en primer lugar, pero la sociedad en su conjunto te entrega, por decirlo de alguna forma, con el fin de que de ellos les demos la formación necesaria y de ahí salgan buenos profesionales con todo lo que significa ser un buen profesional, que parte por ser un buen ciudadano y a partir de ahí lo que quiera. Entonces, si nosotros, con lo cual, que tiene que haber retroalimentación docentes
alumnos para mejorar el sistema, indudable. Pero que un sistema de evaluación se base solamente en la encuesta del estudiante y darle un poder al estudiante, ahora mismo además ya no solamente sobre la calificación que puedes conseguir en la encuesta, sino ahora incluso en el salario que pudiera tener el profesor, eso creo que sería casi volver a la universidad medieval y sería tremendamente preocupante. Porque, insisto, y ya os digo que esto es otra de las cosas que vengo diciendo desde hace muchísimos años, que el estudiante no debemos verlo como un cliente, sino que debemos verlo como la persona a la que tenemos la obligación de formar, y será la sociedad la que valore si lo hemos formado bien o lo hemos formado mal. Pero no puede ser el propio estudiante el que valore cómo lo hacemos. Más allá, insisto, que las evaluaciones pues nos sirven evidentemente para la retroalimentación, nos sirven para detectar dónde hay errores, dónde hay situaciones indeseables, y eso nos ayuda y estamos consiguiendo que se mejore, pero no debe ser el centro. Tendría para hablar otro rato más, pero no quiero abusar, así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, Mercedes, muchísimas gracias y un placer, ministro, querido Manuel, de compartir contigo este rato. Muchas gracias.